Bueno, buenos días, estamos acá de vuelta, seguimos con calorimetría y uno de los efectos de aplicarle calor a un cuerpo es que a un sólido, si yo le aplico calor, lo que voy a observar es que este sólido aumenta sus dimensiones. Lo mismo pasa con un líquido o con un gas, ¿sí? Pero nosotros vamos a hablar específicamente de los sólidos. ¿Por qué? Y porque en el caso de los sólidos, la dilatación es un fenómeno muy importante, sobre todo para la construcción, tanto de edificios, como de puentes, como de vías, ¿sí? Todos los materiales dilatan. Nosotros dilatamos, ¿sí? Es muy común que yo me compré una hermosa zapatilla, en invierno me queda súper bien, y resulta ser que en verano me aprieta y me hace doler los pies una barbaridad. ¿Qué pasó? ¿Y qué va a pasar? Que por acción del calor, mi cuerpo también dilata. ¿Qué significa que dilate? Dilatar significa que aumenta su volumen. Bien, depende de la forma que tenga el cuerpo, ¿sí? Yo voy a hablar de tres tipos de dilatación. Dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación cúbica. Si el cuerpo es alargado, yo voy a hablar de una dilatación lineal. ¿Sí? ¿Qué significa? Yo tengo un cuerpo, por ejemplo una regla metálica, a la que al aplicarle calor, lo que voy a hacer es que esta regla aumente su longitud. O sea que inicialmente esta regla plana, metálica, ¿sí? Va a tener una determinada longitud. Y ahora, por efecto del calor, esa longitud es mayor. Esto ustedes lo vieron. Le vamos a llamar longitud inicial, ¿sí? Esto ustedes lo vieron cuando vieron metrología y vieron que esto es una de las causas por la que un día de mucho calor no es conveniente utilizar una regla metálica para medir una longitud. ¿Por qué? Porque la regla dilata. ¿Qué significa dilatar? Dilatar significa aumentar su longitud en estos casos. ¿Sí? O sea que mi regla tenía una determinada longitud, la calenté, pasó de 20 grados a 30, y cuando voy a medir la longitud de esa regla es mayor. La diferencia entre la longitud calentada y la longitud sin calentar es lo que yo denomino dilatación. Bien, o sea que la dilatación va a depender de la temperatura a la cual esté el sólido, pero además de la temperatura del material con que esté hecho ese sólido. Esa característica del material, hay algunos materiales que, por así decir, en este caso como es lineal, se alargan más que otros, va a depender de lo que vamos a conocer como el coeficiente de dilatación. En este caso, como estamos hablando de una dilatación lineal, va a ser el coeficiente de dilatación lineal, que lo vamos a simbolizar con la letra alfa. ¿Sí? O sea, el coeficiente de dilatación lineal también es una propiedad intensiva de la materia. Bien, entonces la dilatación, ¿de qué depende? Y la dilatación va a depender del material
o sea, del coeficiente de dilatación y de la temperatura a la cual se encuentre. Es así entonces que la fórmula para calcular cuánto es la nueva longitud después de calentada dice que la longitud dilatada es igual a la longitud que tenía inicialmente multiplicado por lo que se llama el binomio de dilatación. Un binomio tiene dos términos, ¿no? El binomio de dilatación está formado por un número, que es el 1, el coeficiente de dilatación y la variación de la temperatura. Esta sería mi longitud dilatada. Y alfa, que es mi coeficiente de dilatación lineal. Delta T vuelve a ser la variación de temperatura. Recuerden, de vuelta se los vuelvo a recordar, que una variación es una diferencia, una resta entre un valor final y un valor inicial. O sea que mi formulita ahora es esta. ¿Sí? Bien, ahora, yo les dije que había 3 tipos de dilatación: lineal, superficial y volumétrica, que va a depender de la forma que tenga el cuerpo. Si un cuerpo es más largo que ancho y alto, la dilatación es una dilatación lineal. Ahora, si el cuerpo es plano, ¿sí?, y a mí me interesa toda su superficie, voy a hablar de una dilatación superficial. ¿En dónde? En la dilatación superficial, la fórmula es exactamente igual, nada más que en vez de hablar de longitud, yo voy a hablar de superficie. Superficie dilatada va a ser igual a la superficie inicial por mi binomio de dilatación. Observen que en este caso no puse alfa, puse beta. Porque beta, ¿qué es? Beta es el coeficiente de dilatación superficial. Bien, este coeficiente de dilatación superficial a veces no me lo dan y me dan el lineal. Entonces, ¿cómo puedo calcularlo? Y bueno, el coeficiente de dilatación superficial es 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Observen que la fórmula es la misma. Superficie dilatada, lo que cambian son las letras, pero la fórmula es igual. Superficie dilatada y ese 0 sería la superficie inicial. Y si el cuerpo tiene prácticamente las mismas dimensiones, yo voy a hablar de una dilatación volumétrica, o también llamada cúbica. ¿Sí? En cuyo caso la fórmula va a ser exactamente igual, pero en vez de hablar de superficie voy a hablar de volumen. Entonces voy a decir volumen dilatado es volumen inicial por mi binomio de dilatación. Y observen que volví a cambiar la letra, ahora es gamma. ¿Sí? Gamma, ¿qué va a ser? El coeficiente de dilatación volumétrica, que lo puedo calcular, si no me lo dan, haciendo el de dilatación lineal por 3. ¿Sí? Bueno, esto es
todo lo relacionado a el tema de dilatación. O sea que la dilatación es una consecuencia del calentamiento de los cuerpos. ¿Sí? Cada vez que yo caliento un cuerpo, las dimensiones de este cuerpo se modifican, o sea, aumentan su tamaño. ¿Sí? Obviamente, cuando vuelvo a la temperatura que estaba inicialmente, el cuerpo vuelve a la longitud que tenía inicialmente. Bien, y ahora, esta es la teoría que está en el apunte. Ahora lo que vamos a hacer es, estos problemas son muy simples, lo que voy a hacer es resolver uno o dos que pueden ser los que pueden llegar a tener algún tipo de inconveniente, porque en realidad la fórmula es muy sencilla, no hay mucho para calcular en estos ejercicios. Que podemos calcular la longitud dilatada, la longitud inicial, la variación de temperatura o el coeficiente. Y la fórmula es única, así que no debería tener ningún tipo de inconveniente.